Pleno ordinario del mes de octubre, un pleno marcado por las ordenanzas fiscales en el que además se trataban un montón de temas y, por supuesto, la tasa de basuras. Pero vamos por el principio. En el turno de decretos se hablaba de la resurrección de las oposiciones a secretaría e interventor, después de lo que pasó hace unos meses. Sí, nosotros llevamos una moción porque temíamos que Apsital y Cosital nos llevaran al ayuntamiento a los tribunales. De hecho, ya nos habían amenazado con ir al contencioso administrativo por lo que querían hacer con el tema de una oposición que es una plaza, un funcionario que es el más importante de todo el ayuntamiento, mucho más que el alcalde, que cualquier político. O sea, que hay una serie de funcionarios que son secretaría e intervención, que son los que deciden si algo se lleva a término o no se lleva a término, si una medida política se va a poder efectuar o no se va a poder efectuar. Y el equipo de gobierno lo que quería era tener a los suyos, tener a los de casa ahí ejerciendo esa labor, hasta tal punto que teníamos pues, un interventor de hace 10 años que estaba ahí de manera provisional y de manera provisional se había quedado 10 años. Y como están obligados a sacar la plaza, pues sacaron la plaza, pero con unas medidas que era imposible que cualquier otra persona se pudiera presentar a esas plazas, de manera que quedaría desierto y entonces ya podrían seguir tirando con la gente de dentro del ayuntamiento. Y eso es imposible, porque tiene que ser un funcionario estatal el que determine este tipo de cosas que en este ayuntamiento suceden y que en este ayuntamiento les dejan hacer, cuando en otro ayuntamiento sería absolutamente imposible. Nos amenazaron con denunciarnos y aunque yo llevé una moción para que lo echaran para atrás, no lo hicieron, pero viendo las amenazas de denuncia, pues cogieron y lo echaron para atrás y ahora se va a volver a iniciar el proceso. ¿Por qué? Pues porque están obligados por ley. De hecho, ya van tarde. Lo que pasa es que, claro, bueno, pues si tardas un mes más o un mes menos, no vamos a denunciarles si es un mes más o un mes menos, pero vamos a ver en qué se resuelve ese asunto. Noticia de las últimas semanas y que se hacía oficial en el Pleno. El director de seguridad abandona su puesto para volver a la policía de Mejorada. Ciertamente. Y ha abandonado su puesto que dice que por cuestiones personales. Yo no sé qué tipo de cuestiones personales le han llevado a abandonar su puesto y a irse a Mejorada. Lo que sí sé es lo que se escucha por ahí. Lo que sí sé son los rumores de unos intercambios que quieren hacer de puestos de trabajo y tal. Eso sí que lo conozco. Y lo que también conozco es la noticia que salió de las denuncias que hubo en la plaza, en el Parque Europa, con respecto a los negocios que había allí, las terrazas, los locales que estaban dando pues a quien ellos querían para luego sacar un rédito, y lo típico que sabemos con el PP de los sobres. Y ahí salían dos nombres, José Luis Navarro e Iván Madariaga. Más cosas, ha sido noticia de las últimas horas. Literalmente ayer el alcalde respondía. Jope anunciaba que suspendía sus servicios hasta que le pagasen los 100.000 euros que le deudaba. Lo cual es una vergüenza. O sea, lo cual es una vergüenza que una asociación que está haciendo tanto, que es una protección, que es de protección, una protectora animal, que está haciendo tanto por el municipio, tenga que suspender sus actuaciones porque el ayuntamiento no paga, no es más que lo que estamos hartos de ver y denunciamos mes tras mes. Es que esto sucede todos los meses en este ayuntamiento. En este ayuntamiento se entregan facturas de hace un año, de medio año antes, y las entregan, los proveedores nos las entregan 6 meses después, cuando ya ha pasado el periodo, ¿no? Cuando ya ha acabado el año. ¿Para qué? Para que no compute en el año anterior, para que no compute en el ejercicio anterior y puedan cuadrar las cuentas, porque es que aquí estamos ahogadísimos. Y no se entiende, porque de verdad que tenemos dinero, porque de verdad que nos llegan muchos ingresos. ¿Y cómo es posible que no podamos pagar a las asociaciones que tienen sus servicios en Torrejón, o las nóminas de los trabajadores, que supongo que luego hablaremos de eso? ¿Cómo es posible? Pues porque nos gastamos excesivo dinero en fiestas, que luego el PP dirá que no, porque ellos traerán sus presupuestos
y dirán, no, mira las partidas presupuestarias, pero luego en la ejecución presupuestaria, luego se ve cómo se desvían un dinero de unas partidas presupuestarias a otras para seguir engordando y engordando el apartado de festejos. Y eso es lo que pasa en esta ciudad. Bien, sobre la situación económica, había uno de los asuntos centrales de este pleno, una modificación de crédito que esconde una sorpresa, 2,3 millones para nóminas, que además proceden de los tributos del Estado. Justo. O sea, resulta que vamos a invertir 2,3 millones de euros en una modificación de crédito que proviene de los tributos del Estado, los vamos a invertir en pagar nóminas. Y este no es el primer año que lo hacemos. Es que llevamos 3 años consecutivos que no podemos pagar las nóminas de los trabajadores. Y no es porque no haya dinero, porque en este ayuntamiento dinero hay. El problema es algo que llevamos denunciando desde Más Madrid muchísimo tiempo. Una, que no se presupuestan bien los presupuestos del ayuntamiento. Los presupuestos no se presupuestan bien, porque lo que sucede es que ellos quieren grandes titulares. Poder decir que invierten en tales partidas y en tales cosas. Pero luego no es verdad, porque luego esas partidas presupuestarias no se ejecutan y por tanto el dinero sobrante lo desvían siempre a lo mismo, a festejos, siempre. Y en segundo lugar, pues denunciamos una cosa que lleva diciendo el interventor durante muchísimo tiempo, y es que hay pluses de distinto tipo que se pagan a trabajadores, habitualmente siempre los mismos, y que son una pasta, y que no gastamos una pasta en eso. Porque en este ayuntamiento es lo que pasa, que aquí enchufamos a diestro y siniestro a los que tienen en el carnet del PP y luego hay que pagarles, porque son favores que tienes que pagar. Hablamos de gastos, pero también de ingresos. En este pleno se aprobaban las ordenanzas fiscales, en concreto 2, pero pueden ser más, según anunciaba el concejal de Hacienda. De momento, modificación del IBI y del IAE. ¿En qué consisten estas modificaciones? Bueno, pues la que mencionaba el concejal de Hacienda, porque a nosotros nos ha sentado muy mal porque una de ellas estábamos de acuerdo y la otra no, y las ponen en pack. Y yo le he dicho, pues vamos a votarlas por separado. Pero obviamente no han querido votarlas por separado. Una era la tasa de apertura de establecimientos, que se ha hecho una modificación pues, para que sea más fácil acceder, lo cual está bien y no tenemos ningún problema con ella. Y otra es la modificación del IBI. Y uno llega a pensar, oye, pues si van a bajar, o sea, van a haber una modificación del IBI, será porque van a bajarlo, porque después del tasazo de 180 euros que nos van a soplar al año por la tasa de basuras, pues uno piensa, oye, que es que en el IBI ya estaba incluida el tema de las basuras, porque es que en Torrejón lo teníamos así, en el IBI ya estaba incluido las basuras. Pues no, seguimos, es un impuesto que vamos a pagar doblemente. Vamos a pagar las basuras con el IBI y vamos a pagar la tasa de residuos por otro lado. Y es que entre una cosa y otra supone una hipoteca más. Y uno pensaba pues que bajarían el IBI, pero no lo han bajado. ¿Que por qué no lo han bajado? Pues deberían explicárselo a la gente, por qué no lo bajan. Y no lo bajan porque estamos castigados por el Ministerio de Hacienda en un plan de ajuste que no permite bajar los impuestos. Por mucho que lo digan en el Plaza Mayor que bajan los impuestos, es falso. No se permite por ley. ¿Por qué no se permite por ley? Pues porque estamos sometidos a un plan de ajuste que no nos deja bajar los impuestos porque no pagamos nuestras deudas, que no vamos a pagarla hasta el 2035. Y yo digo, oye, pues si tenemos dinero, porque tenemos dinero, ¿por qué no pagamos las deudas? Nos salimos del plan de ajuste, de este castigo que nos ha puesto el Ministerio de Hacienda y ya podemos bajar el IBI. Porque no son ellos los que hablan de bajar los impuestos, porque Ayuso y Feijóo no tienen más que decir bajar los impuestos, bajar los impuestos, bajar los impuestos. No son ellos los que quieren bajar los impuestos, pues paguemos la deuda, nos salimos del plan de ajuste y podemos bajar el IBI por fin de verdad. Pues no lo hacen, porque no les interesa, porque no quieren pagar la deuda, porque si no se quedarían sin dinero para conciertos extraordinarios. Y entonces, claro, no les sale a la renta. Prefieren perjudicarte a ti, que te gastes una pasta en el IBI y en la tasa de residuos. Prefieren perjudicarte a ti antes que pagar las deudas que podríamos salir del plan de ajuste y poder bajar el IBI. Porque entre una cosa y la otra vamos a tener que pedir un crédito nosotros también para pagar.
Más cosas, se hablaba en este debate sobre la tasa de basuras y lo hacía el concejal de Hacienda con una acusación velada. No se toca la tasa de basuras porque está en los tribunales. La llevó Más Madrid. Siempre, claro. ¿Cómo no? Claro, como está en los tribunales no se toca. Si es que al final vamos a tener la izquierda la culpa de todo. Siempre, o sea, ellos ponen un tasazo de 180 euros al año, que somos el municipio, no éramos el municipio que más reciclaba, pues lo que tengo claro es que somos el municipio que más paga. O sea, un 180 euros a todo el mundo, 180 euros al año, y resulta que no se puede modificar porque Más Madrid ha llevado esta tasa a los tribunales. Pues mira, sí, la hemos llevado a los tribunales porque es absolutamente injusto lo que han hecho. Porque no puede suceder que una persona que tenga un piso de 56 metros cuadrados, en el que viva ella sola, y tengas un piso de 56 metros cuadrados, pero claro, tengas zonas comunes, y llegue ya a los 75, tengas que pagar 180 euros. Porque no puede ser. ¿Por qué no? Porque una pista de tenis o unos columpios para unos niños o un portal, lo siento, pero no genera residuos. Eso no genera residuos. No puedes basarlo en metros construidos. Tendrás que basarlo como mucho en metros habitables, y aún así me parece mal, porque tendría que ser en los residuos que uno genera. Eso sí tendría que ser, pero no lo es. Y luego, no es lo mismo que viva una persona en un piso que 5, 6, 7 u 8. O sea, que no es lo mismo, que no se generan los mismos residuos, que no es lo mismo que yo, que reciclo perfectamente bien mis basuras, que otra persona que no la recicle bien. Y dice, no, es que se va a poder bajar hasta un 15%. ¿Mentira? ¡Mentira! Puedes bajar el 3, el 6 o el 10%. Eso es lo que dice la ordenanza. Y va por zonas. Así que por muy bien que yo recicle, como mis vecinos no reciclen igual de bien que yo no me voy a poder beneficiar del descuento, por mucho esfuerzo que haga yo. Y así, en vez de incentivar al reciclaje, que es lo que se pretendía con esta tasa, que está haciendo todo el mundo es cabrear a todo el mundo que ya ni Dios quiere reciclar. Y eso es lo que no puede suceder. Más cosas también sobre limpieza se hablaba en las dos mociones del PSOE. En concreto denunciaban la situación de la limpieza en las calles de Torrejón. Porque nos gastamos una pasta en el contrato de basuras, ¿eh? 16 millones de euros al año. 16 millones de euros. Y lo que no es normal es que gastándonos ese dineral no estén las calles impolutas. No es normal. ¿Por qué? Pues porque hemos ido mejorando el contrato y hemos ido aumentando el coste del contrato, y eso luego no se ha traducido en ampliar mucho la plantilla ni en mejorar la maquinaria. Entonces, ¿qué sucede? Pues que los barrenderos tienen que ir desde puntos muy alejados del municipio, porque el municipio ha crecido, y tienen que ir desde puntos muy alejados del municipio a otros puntos, entonces no les da tiempo, literalmente. O sea, no pueden. Entonces, el alcalde echa la culpa a los vecinos, que son unos incívicos, y parece ser que nosotros somos unos guarros y que no metemos la basura dentro de los contenedores, y luego dice que la culpa es nuestra. No es ni es nuestra ni es de los trabajadores. No, los trabajadores hacen todo lo que pueden, pero claro, es que la superficie ahora a limpiar es mucho mayor. Entonces lo que hay que hacer es enfrentarse a la empresa y pedirles que cumplan con sus obligaciones. Pero claro, a uno le gusta Torrejón hasta que se tiene que enfrentar a una empresa. Cuando te tienes que enfrentar a una empresa, ¡ay ya! Cuando te enfrentas a los intereses empresariales, ya no me gusta tanto Torrejón, ya mis vecinos me dan igual. No, oiga, no, enfréntese usted a la empresa y haga algo, pero no. Ahora hay un control, limpieza, algo han inventado, ahora no recuerdo el nombre. El control de limpieza permanente, ¿esto cómo es esto? O sea, que van a hacer un plan de choque permanente. Un plan de choque permanente, que sabes lo que nos va a costar ese plan de choque permanente. O sea, encima vamos a tener que pagar más, yo lo estoy viendo venir. Y vamos a ver si lo van a conseguir. Este debate dejaba una de las noticias del Pleno, aunque posiblemente sea noticia para el próximo Pleno. Valeriano anunciaba que en el proyecto de presupuestos
se incluirá la reforma integral del barrio de San José. Nosotros era una cosa que llevábamos en nuestro programa y que queríamos que se hiciera. Ojalá se haga. Yo todavía quisiera ver cómo lo van a hacer y en qué va a consistir, pero de verdad que ojalá se haga, porque es un barrio, nosotros lo decíamos, es que al final Torrejón va a 2 velocidades, ¿no? Entonces hay barrios en los que Alejandro Navarro se hace el vídeo de TikTok y se hace la foto, y luego hay otros barrios que no tienen la misma suerte que esos en los que sale Alejandro Navarro. Entonces nos parece mal, y nosotros creemos que además es un barrio que ahora sufre mucho todo el tema de los festejos también y de las Navidades, donde no se puede aparcar, es que es imposible. Y yo creo de verdad, y lo anunciaremos nosotros también dentro de poco, unas medidas que creo que debería tomar el equipo de gobierno para mejorar no solamente ese barrio, sino también el de la zona de bajas emisiones. Más cosas, el 25N está a la vuelta de la esquina y llegaba con una propuesta distinta. En lugar de una declaración institucional, que es lo habitual, llegaba con una moción muy polémica del PP de Torrejón, que realmente es la que está presentando el PP de Madrid en toda la comunidad. Reprobación de la ministra y petición de su cese por las pulseras antimaltrato. Mira que el PP lleva pocas mociones, pero es que la verdad es que las mociones que lleva siempre son dignas de estudio. A mí yo estaba de acuerdo con algunas de las cosas que decía en la moción, porque la moción hablaba del programa Cometa, la moción hablaba de las pulseras mal llamadas antimaltrato, y la verdad es que desde que se utiliza este mecanismo no ha habido ninguna mujer asesinada que usara este mecanismo, porque el problema es que las mujeres... sigue habiendo mucha violencia machista, sigue habiendo muchos asesinatos de índole machista, pero muchas veces son por otras circunstancias, o porque las mujeres no denuncian o porque no se las protege suficientemente. Pero la verdad es que no hace muchos años, creo que 4 años, había solamente 1000 pulseras. Ahora hay 4000 y pico. Lo que indica que hay que invertir mucho más de lo que estamos invirtiendo en igualdad, porque pensamos que la sociedad va avanzando y que va evolucionando, pero no al ritmo deseado, y sigue habiendo muchísima violencia machista. En el pleno de hoy hemos tenido un par de detalles así muy graciosos de desigualdad con las mujeres, y sigue habiendo muchísima violencia machista. Entonces tenemos que invertir más. No es hora de invertir menos, es hora de invertir más. Lo que pasa es que en Torrejón tenemos a una concejala, que es la misma de igualdad de mujer que de festejos, y obviamente en esta ciudad pues siempre se va a primar más un festejo que cuestiones de igualdad. Es que yo no sé cómo han sido capaces de juntarlo, de verdad te digo, pero bueno, en cualquier caso, es verdad, yo creo que había que hacer una moción, que está bien que hagan una moción para pedir responsabilidades. Está bien que cuenten que ha habido problemas. Está bien que pidan transparencia y que se den todos los datos. Pero que me pidas la reprobación. Y me pidas la reprobación de una mujer cuando tú tienes ahí a Amazon con cientos de muertos a sus espaldas. Y ahí aferrado al cargo, que se ha pegado ahí al sillón y no hay manera de echarle. Hombre, que pidas transparencia y datos cuando dejas plantada a la ministra de Sanidad y te levantas de la silla en el Consejo Interterritorial porque no quieres dar los datos del cribado del cáncer de mama de Andalucía, que luego se ha demostrado que no son solo los de Andalucía, que hay demás, y no quieres aportar esos datos. Hombre, que me hables de la gestión de contratos, cuando nosotros llevamos un montón de tiempo diciendo que hay que remunicipalizar los servicios, que hay contratos que a lo mejor deberíamos llevar nosotros mismos, que a lo mejor se deberían llevar desde el Estado. Porque aquí el problema ha sido una migración de datos cuando se cambia de compañía. Que hagas eso, cuando en este ayuntamiento le han dado el contrato de las 150 viviendas de los Fresnos, que nos ha dejado un pufo impresionante, a la misma empresa que nos dejó otro pufo con la empresa municipal de la vivienda y suelo y que acabó siendo quebrada.
Hombre, es que esa doble vara de medir no se puede hacer eso. Y a mí me hubiera gustado, porque yo estaba bastante a favor de que se hiciera algo con esto, que es triste, porque las mujeres lo pasan muy mal, ¿eh? Las mujeres, cuando ven que hay algún tipo de fallo con la pulsera, lo pasan muy mal. Y creo que aunque no hemos tenido que levantar ninguna pérdida, creo que hay que reconocer que ha habido fallos y que eso se tiene que solventar. Pero de ahí a todo lo que estás pidiendo, pero por favor, que antes de denunciar la paja en el ojo ajeno, mira la viga en tu ojo. Un asunto este de la violencia de género que volvía a ponerse tristemente de actualidad con el asesinato de Marta hace una semana, un asunto que nos toca tangencialmente a Torrejón. Sí, tenemos que lamentar su asesinato, tenemos que lamentar no solo el de sino el de todas las mujeres víctimas de violencia machista. Hay que seguir luchando para que esto no vuelva a pasar. Hay que seguir utilizando métodos de prevención de violencia machista y hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano en las instituciones para garantizar la seguridad de las mujeres. Más cosas, Más Madrid llevaba la petición de Diverses después de lo que ocurrió en el concierto de Rosalén. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió? Pues lo que sucedió es algo que llevan la Asociación Diverses muchos años ya denunciando que podría suceder, y es que hubo un fallo en la seguridad en la torre de accesibilidad, porque estaba demasiado llena, y eso ya lo hemos visto en este concierto, en el de Rosalén, y en otros conciertos de las fiestas populares del año pasado. Y entonces se llena muchísimo la torre y mientras no pasa nada, pues no pasa nada, pero cuando algo pasa, como lo que sucedió, que a una mujer pues le dio una crisis de ansiedad y entonces no podía bajarla porque de lo lleno que estaba era imposible bajarlo, hubo que llamar a Protección Civil, hubo que llamar a la policía local y luego nadie parecía tener claro ni cuál era el aforo máximo permitido, ni la capacidad de carga, ni cuál era el protocolo o la ficha técnica del habitáculo para poder hacer una evacuación, una evacuación. El caso es que finalmente pues eso se pudo solventar, pero no es de recibo que este tipo de cosas pasen. La torre de accesibilidad se nos ha quedado pequeña porque en Torrejón hemos crecido mucho en población y hemos crecido mucho en festejos. Y entonces eso tiene que tener una equivalencia con las medidas que nosotros adoptamos para ser inclusivos. Y si la población ha crecido, pues es necesario que también la torre de accesibilidad sea más grande. Pues entonces, desde Más Madrid hemos recogido las peticiones de Diverses, que eran que se ampliara la torre de diversidad y que si no se amplía la torre de diversidad, que al menos se cediera la primera fila de los conciertos, pues para personas con movilidad reducida o con silla de ruedas que ocupan más espacio, etcétera. Y creo que con eso ya se podría solventar bastante bien. Una zona de calma, pues para niños con neurodivergencias y sin ruido, que tampoco se respetó en las últimas fiestas. Entre otras medidas que eran muy sencillas y que no necesariamente necesitan una aplicación presupuestaria, que solamente necesitan una voluntad política. No necesitan una aplicación presupuestaria mayor. Con que hubiera voluntad política sería suficiente. Pero es verdad que ya se llevó una moción hace años acerca de esto y se aprobó, igual que han aprobado la nuestra, y no han hecho todavía las medidas a las que ellos se comprometieron. Entonces, aunque por un lado estoy contenta de que se haya aprobado la moción, pues por otro tengo serias dudas de que se aplique. Pero bueno, era lo que yo le decía al alcalde, o sea, ustedes piden aquí reprobaciones de ministra, pero ¿a quién tengo que pedir yo la reprobación del contrato a productores de sonrisas por las mágicas navidades? Porque utilizan los cartelitos de los pictogramas de Diverses, pero les quitan el logo para que nadie sepa quién los ha hecho, que no pasa nada, porque dices, bueno, pues por lo menos ponen los pictogramas, así que súper bien. Pero hacen eso y luego no les cedéis
una cola para personas con movilidad reducida o neurodivergencia, etcétera, especial, como sucede en otros parques temáticos, porque en otros parques temáticos eso sí pasa. No se lo dan. Solamente se lo dan si tienes el 50% de discapacidad. ¿Que de dónde se han sacado ese porcentaje? Nadie lo sabe, porque en la ley no aparece. Así que lo único que pedimos ya, pues es eso, que cumplan la ley. Un concierto de Rosalén que dejaba un momento importante cuando la cantante salía al escenario con un pañuelo palestino. Y de Palestina también se ha hablado en el pleno de hoy. Sí, yo llegué tarde a su concierto porque estaba en la manifestación de Palestina, pero me quedé ahí en el final y pude verla cantar con el pañuelo palestino, lo cual fue agradable porque uno se da cuenta de la cantidad de gente, muchas de ellas también votantes del PP, de la cantidad de gente que le parece horrible lo que está sucediendo en Gaza, de la cantidad de gente que lamenta lo que le está pasando al pueblo palestino. Y aún así, aunque hay un montón de gente, muchas de ellas también votantes del PP, el PP no es capaz ni de condenar el genocidio que ha venido hoy, y tengo que agradecer a la Plataforma por la Paz en Palestina que haya impulsado la moción que hemos llevado hoy y que haya venido al Pleno. Nosotros pedíamos la condena del genocidio y que se hiciera lo mismo que se hizo con Ucrania, pues enviar una mínima ayuda humanitaria. Y que hicieras lo mismo que has hecho con Ucrania, que hicieras pues un pequeño acto, que se han hecho muchos y que nosotros los hemos apoyado porque a nosotros nos parece bien, porque nosotros pensamos que el derecho internacional tiene que cumplirse. Bueno, pues un pequeño acto, no sé, y en el Día de la Solidaridad con el pueblo palestino, pon la bandera, haz un pequeño acto, pero se han negado, o sea, han hecho una enmienda a la totalidad en el que no han recogido ninguna de esas propuestas, ¿no? En vez de condenar el genocidio, pues hablan de guerras, de conflictos. No, hombre, no. Entonces, pues obviamente hemos tenido que votar en contra y la Plataforma por la Paz de Palestina, pues obviamente se han enfadado y han exigido al portavoz que condenara el genocidio, el cual, pues aunque no ha sido capaz de incluirlo en la enmienda a la totalidad, ha hablado de genocidio, en un momento ha hablado del genocidio sin condenarlo, pero sí admitiendo que existe un genocidio, porque yo creo que muchos concejales del PP creen que hay un genocidio. Lo que pasa es que no hay manera de que se enfrenten a Ayuso, que sí tiene un montón de contactos con empresas israelíes que la benefician y que, claro, pues por esa razón pues no puede apoyar al pueblo palestino como sí que lo ha hecho con otros países. Más cosas en el turno de ruegos y preguntas. Volvía un asunto que como mínimo lleva 4 años dando vueltas, pero parece ser que se ha vuelto a poner de actualidad gracias a Telemadrid. La situación de las palomas en la zona centro. Que es algo horrible y que llevamos un montón de años así y que salió en las noticias, en Telemadrid, porque a veces salimos en las noticias por cosas por las que no queremos salir en las noticias. Y es que dice el alcalde que sí, que el pueblo está muy limpio, que todo lo que decimos es como si estuviéramos locos, básicamente, y que lo que decimos no es verdad. Pero hay un montón de vecinos que están sufriendo pues una plaga de chinches, insectos a causa de las palomas y que todavía no hemos puesto freno a eso. Y yo supongo que el ayuntamiento sí quiere hacerlo, yo supongo que el ayuntamiento sí quiere poner freno a eso y que hacen lo que pueden. El problema es que aquí tenemos una serie de prioridades y nuestras prioridades son las fiestas y nada más que las fiestas. Y entonces, claro, luego ya, pues para todo lo demás, en la medida en la que se pueda, pues se van haciendo cositas. Pero claro, mientras eso sucede, los vecinos pagamos las consecuencias. Y terminamos con una elucubración electoral sobre futuro importante. Más Madrid ha notado que el concejal Víctor Miranda ha aumentado su presencia en redes. ¿Piensan que eso puede ser el inicio de una campaña electoral? Oh, sí, claro. Nosotros pensamos que va a ser el próximo portavoz.
Pero no lo sabemos, no lo sabemos. El caso es que puede ser que ya haya empezado su pre-campaña y que por eso ahora se esté dedicando a emitir bulos en redes sobre nosotros, como que estábamos en contra de la Universidad de Alcalá de Henares. Menos mal que yo le he dicho siempre que estaba súper a favor de que llegara a la Universidad de Alcalá de Henares. Menos mal que lo dije en los presupuestos, menos mal que apareció en el Plaza Mayor en una reseña que me hicieron diciendo que estaba súper a favor, porque si no, no sé. No, es que los grupos de la oposición no quieren que llegue la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Cómo? Pero si yo estudié allí, me parece maravilloso que llegue aquí. Lo que pasa es que, claro, es verdad que ellos dijeron que iba a ir a la Casa Grande y que al final han tenido que quitarle el centro cultural a los del Soto para que llegue la Universidad de Alcalá de Henares. Y es verdad que van a llegar grados que van a ser los mismos que los de la UCAM. Y vamos a ver eso en esa competición que van a hacer, en qué se va a traducir. Porque fíjate, si yo tenía ganas de que llegara a la Universidad de Alcalá de Henares, que nosotros hicimos una moción para que hubiera más financiación para las universidades públicas, porque a ellos eso se la redujo. Pero claro, es que ellos quieren hospitales sin médicos como el Zendal y universidades sin profesores como lo que está pasando en la Complutense, que no pueden ni pagar las nóminas. Y claro, pues eso era lo que nosotros estábamos en contra. Por favor, intenta aumentar el presupuesto para las universidades públicas, porque si lo que quieres es que la universidad pública tenga calidad, hay que ampliar el presupuesto de las universidades públicas. Ahora, si lo que quieres es dejar caer a las universidades públicas para favorecer las privadas, como ya estás haciendo con la UCAM, que le has regalado un edificio municipal para hacer una FP privada, pues eso sí me cuadra con las políticas del Partido Popular.